sin una identidad clara, los desafíos, hasta los más pequeños, pueden desviarnos del propósito de Dios. Porque mayormente uno lucha constantemente con tentaciones, adversidades. A veces podemos ser muy optimistas con algo, pero hay que diferenciar un punto de lo que es optimismo y algo que sea totalmente lo contrario, como por ejemplo una obsesión hacia algo que realmente no va alineado con el plan de Dios. Un desafío espiritual consiste más que todo en aquello que no tenemos el control, pero sí conocemos a quien tiene el control. Ahora, nuestros desafíos personales son aquellos que literalmente nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, un hábito como el tema de la lectura, podemos tener el desafío de que pensamos en que necesitamos estar perfectos para acercarnos a Él, cuando es todo lo contrario. O sea, nosotros tenemos que acercarnos y Él va a obrar. En el caso espiritual, fracasar sería haber vivido sin haber conocido a Cristo. El presente es un sitio muy importante para poder determinar si la decisión que tomamos fue la adecuada, si todo es bueno, si todo es agradable, si todo es perfecto. Una forma de poder elegir algo, una profesión o algún proyecto personal sería cuánto a lo que voy a elegir hacer beneficia a la sociedad. Beneficia a la sociedad, pero que al mismo tiempo también permite llevar ese amor de Cristo. El servir a otros. El servicio. Al desafío también de las tentaciones de que quieren tumbarnos lo que ya está construido. Y ¿cómo están, gente de los alrededores? Bienvenidos a un nuevo video y un nuevo tema de nosotros, los vencedores. Hoy tenemos un invitado especial que la casa ha traído, que es nuestro hermano Wilder Portillo. Hermano, un gusto, ¿cómo ha estado? Bienvenido a nuestro programa. Muy agradecido por la invitación, Edwin, y bueno, esperamos poder aprender un poco acerca de la palabra y compartir tantas experiencias que de pronto nos han marcado y que nos han permitido también acercarnos a más jóvenes. Así es, gloria al Señor. Hoy nosotros trataremos un tema demasiado emotivo, un tema que a nosotros los jóvenes nos impresiona, hermano. Es desafíos y metas. Hermano, este tema es demasiado fuerte, ¿verdad? Creo que cuando hablamos de un desafío, Edwin, podríamos involucrar diferentes factores y incluso los podríamos ver como una preparación para cumplir una misión. Exacto. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, analizar de pronto los desafíos que estamos enfrentando, porque a veces vamos por la vida pensando tal vez en el mañana y no pensamos en el ahora y en las dificultades que de pronto nos están ahogando o nos están inundando. Y a veces pueden ser tan pequeñas o pueden ser demasiado grandes ya en el futuro cuando nos percatamos de lo que estamos viviendo. Exactamente, Master. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que a veces un desafío es mayormente, como usted dijo, la preparación para poder alcanzar una meta, ¿sí o no? Es el trabajo duro, el trabajo arduo que nosotros realizamos para poder alcanzar y lograr el objetivo. Master, vamos a hablar un punto muy específico que se llama sobre los desafíos personales y espirituales en nuestra vida. ¿Qué entendemos qué podríamos hacer para nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Bueno, un desafío espiritual consiste más que todo en aquello que no tenemos el control, pero sí conocemos a quien tiene el control de todo. Exacto. Ahora, nuestros desafíos personales son aquellos que literalmente nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, un hábito como el tema de la lectura. A veces, como personas creyentes, no nos tomamos el tiempo necesario para poder estudiar la palabra. Así es. Y creo que ahí podemos mencionar que ya tenemos un desafío. Exacto. La falta de lectura de la palabra nos hace a veces faltar, digamos, o dar el paso falso en cosas que serían a veces muy básicas. Exacto. Y ¿saben qué, Master? Fíjese que relacionándolo bastante con lo espiritual, el desafío más importante es poder cambiar para venir a Cristo. Es poder cambiar, ¿sabe? Poder cambiar nuestros hábitos anteriores. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, créame que el mayor desafío es dejar atrás el pasado y dejar atrás el viejo hombre. Porque mayormente uno lucha constantemente con tentaciones, adversidades presentes que se le dificultan a uno y como quien dice, pucha, mano, esto me está reventando y no puedo hacer nada, ¿verdad, Master? Sí, es correcto. Y claro, a veces nosotros decimos, ok, he escuchado del Señor, porque en mi vida personal claramente me pasó, yo ya había escuchado de Jesús, pero una cosa es escuchar y otra cosa es conocerlo a Él. Exacto. Y creo que a veces como jóvenes podemos tener el desafío de que pensamos en que necesitamos estar perfectos para acercarnos a Él, cuando es todo lo contrario. O sea, nosotros tenemos que acercarnos
Y Él va a obrar en nuestras vidas y va a transformar nuestro corazón para hacernos a imagen y semejanza de Él. Porque el Padre es lo que quiere. El Padre es rescatarnos del pecado, de la muerte, y poder traernos a una vida que va a tener sentido y va a tener propósito. Así es. Y mayormente, Máster, cuando hablamos también sobre los desafíos, créame que el reino de los cielos, como dice la palabra, que es solo los valientes arrebatan las bendiciones, ¿me entiende? Y el desafío de nosotros día a día es constante ser mejores personas, sobre todo ser unas personas íntegras también en lo que todo. Porque también la meta, como está escrito, que dice que hay que alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿me entiende? Algo muy difícil, pero nada imposible para Cristo ni para nosotros, ¿verdad? Como dicen, cuando caminamos de la mano con el Señor, todo nos es posible. ¿Es correcto? Máster, ahora relacionando, tenemos el entorno espiritual, pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestras metas personales no llevamos a Dios siempre de la mano? ¿Qué pasa cuando dependemos de nuestras propias fuerzas y no de las fuerzas que el Señor provee y la sabiduría que Él provee? ¿Qué resultados podríamos obtener? Bueno, creo que todos los resultados que podamos enfrentar en la vida siempre van a estar ligados a la perspectiva, digamos, que nosotros tenemos acerca del camino. Bueno, por ejemplo, imagínese que usted quiere subir una montaña. Exacto. ¿Sí? Okay, entonces ya tiene una meta. Y la meta es llegar al pináculo de esa cima y haberlo logrado. Exacto. Pero también hay algo que es muy importante, y es que a veces se nos olvida del proceso, el trayecto, el caminar. Así es. Entonces, obviamente, nosotros en la vida podemos cometer muchos errores, equivocarnos, pero creo que fracasar en sí es cuando ya no tendríamos otra opción. Entonces, en el caso espiritual, fracasar sería haber vivido sin haber conocido a Cristo. Así es. Creo que ese sería el fracaso. Pero los errores que podamos tener en el camino, por ejemplo, haber conocido de Él, podemos desviarnos, puede suceder, pero la idea es volver siempre a ese propósito inicial. Es como la escritura lo menciona, volver al primer amor. Porque sí, hay muchas personas que se han descarriado, pero luego vuelven a ese propósito. Cometieron muchos errores en el camino, sí, pero también sirven como testimonio para poder alcanzar a otras personas que de otra forma no hubiese sido posible. Exacto. Entonces, Máster, créame que a veces cuando te hablamos de lo que es un testimonio de superación, una persona que superó todas las adversidades y baches, todas las pruebas que el Señor le ha puesto, como quien dice, como está escrito, ¿verdad? Bienaventurado aquel que soportó la tentación, porque recibirá la corona de vida. Que es muy importante que nos da a entender este versículo, que toda prueba que nosotros estemos pasando, toda adversidad que estemos pasando, créanme que si aquel que la soporta, el Señor lo recompensa de una mayor manera. Y esto, dándole a entender a la pregunta que les estaba haciendo, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos demasiados proyectos y demasiadas metas y se convierten en desafíos, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no los logramos, Máster, por un cierto objetivo, porque nos olvidamos de quién es el que nos da la fuerza. Porque a veces, ¿qué puede pasar si usted va a una carrera pero va demasiado cansado? Necesita descansar. ¿Y cómo tiene que descansar? La manera correcta es, primero, reposando y sobre todo también manteniéndose hidratado y etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si yo me voy de un solo a la carrera? Así, sin nada que hacer. O sea, sin haber reposado nada. O sea, me voy a desgastar. Así suele pasar. A veces créanme que la fuente de nosotros siempre es Dios, nuestro Creador. Y a veces cuando nos olvidamos de eso, terminamos fracasando. En Proverbios dice una escritura muy importante que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es correcto. De hecho, nosotros a veces podemos tener en nuestra mente, es como, digámoslo de esta forma, podemos tener una teoría muy increíble. Exacto. Entonces, en el documento, en la información se puede ver todo muy bonito, pero ¿qué pasa en la práctica? Exacto. Entonces, es ahí donde realmente nos damos cuenta si el plan o el objetivo que tenemos profesionalmente o personalmente va alineado con el propósito de Dios. Porque nosotros, por ejemplo, podemos perseverar. El Señor nos llama a perseverar hasta el fin y lograr esa meta. Pero también es importante de que hay metas que a veces nosotros incluso podemos usar la palabra para decir, ok, Dios me dio esta meta, me dio este sueño, me dio esta aspiración, pero una cosa es decir que viene de Dios y otra cosa es que realmente el Señor lo haya puesto en nuestro corazón. Así es. Porque, bueno, todos sabemos lo que sucedió en el huerto de Edén. El enemigo utilizó la palabra de Dios para poder engañar a Adán y a Eva.
Entonces, lo mismo hace el enemigo. Y creo que también es uno de los desafíos que enfrentan nuestros jóvenes hoy en día, y es que el enemigo usa incluso la misma palabra para poder engañarlos. Así es. Usted me recordó a un versículo que había leído que dicen que el demonio se viste como, el enemigo se viste como ángel de luz. Es cierto, fíjese que, y también, sabe que hay metas que nos suelen, hay que diferenciar las metas y los propósitos, tanto como del Señor y como del enemigo, porque hay cosas que nos suelen distraer de lo que es el verdadero propósito que Dios nos ha puesto. Y hay muchas personas, Máster, que siempre suele pasar que suelen confundirse con lo que quieren. A veces creen que la meta que ellos aspiran es, por ejemplo, si yo soy una persona que intento ser bueno, como quien dice, para fotografía, pero en realidad soy bueno, pero en realidad para editar o cosas así. Créanme que a veces forzar algo que no somos nos suele demasiado, nos suele frustrar porque los resultados no vienen como nosotros esperamos, ¿verdad? Correcto, creo que también podríamos decir que es con el tema del optimismo. A veces podemos ser muy optimistas con algo, pero hay que diferenciar un punto de lo que es optimismo y algo que sea totalmente lo contrario, como por ejemplo una obsesión hacia algo que realmente no va alineado con el propósito o el plan de Dios para nuestra vida, porque si hay algo que estoy seguro es que todo lo que viene del Señor nos trae paz. Exacto. Entonces no podría ser posible de que digamos que estamos haciendo la voluntad del Señor cuando no hay paz en nuestro corazón. Así es. Porque de hecho, o sea, estar en el camino del Señor no significa de que todo es bonito, sino que vamos a tener pruebas que nos van a permitir confiar más en el Señor. Así es. Fíjese que escuchaba una prédica una vez, que aquí en la iglesia justamente, vino una persona y decía que nosotros debíamos poner a prueba y practicarnos y entrenar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Que entre más pruebas venían, más confianza deberíamos agarrar, y ahí es donde nuestra fe se va, como que quien dice, entrenando, ejercitando. Entre más pruebas vengan, más fe quiere uno, porque uno quiere y confía en el Creador. Y sabe que lo más importante también, tocamos un punto muy referente a esto, que son los miedos, miedo al fracaso. O sea, usted ha escuchado bastante que las personas, como veníamos diciendo, que estudia una carrera, pero no sabe si esa carrera le va a funcionar como él quiera, o como había dicho anteriormente, no sabe si esto le va a dar resultados o va a salir como esperamos. Correcto. También algo que mencionábamos antes de iniciar el podcast era relacionado sobre los desafíos o los retos, ¿verdad? Que podemos tener ligados tanto con el pasado, que nos puede generar algo muy profundo o algo muy negativo, pero también los retos que tenemos en el presente y los retos que tenemos en el futuro. Así es. Entonces, creo que, por supuesto, los desafíos que podamos tener del pasado por una mala elección que dimos, tal vez no teníamos el panorama completo, y eso nos impidió, por ejemplo, tomar la decisión correcta para elegir una carrera, para elegir incluso la persona que podamos estar hoy en día. O sea, también tiene que ver eso. Entonces, creo que el presente es un sitio muy importante para poder determinar si la decisión que tomamos fue la adecuada y si podemos aún ajustarla. Obviamente pasarlo por el filtro de la voluntad del Señor. Claro. O sea, si todo es bueno, si todo es agradable, si todo es perfecto, creo que es más que suficiente para decir, ok, voy por buen camino, aunque tal vez esté pasando por una situación difícil, pero con el tiempo el Señor va a ir aclarando ese camino. Así es. ¿Y sabe qué es lo más importante, Máster? Que fíjese que hay personas que en base a eso, por una mala elección, como usted decía, suelen llevarse demasiadas malas experiencias y relacionan esas malas experiencias con el presente y no suelen avanzar por culpa de esas situaciones. Por ejemplo, mire que a veces uno, pues como quien dice, vaya, por ejemplo, yo intenté un proyecto pero al final no me salió bien, entonces busca otro y otro y otro y otro así. A veces no solo está en querer buscar otra alternativa, sino el volver a intentar, pero de la manera correcta, ¿me entiendes? A veces, como yo había una frase que una vez, inténtalo de nuevo, pero esta vez con el Señor de la mano. Escuchen bien eso, qué importante. Como decía la frase que dice que hay que intentar nuestro proyecto de vuelta, pero esta vez con el Señor de la mano. Bueno, en una parte dice que el Espíritu Santo es el que capacita bastante, créanme. Y también tomados de la mano del Señor, todo camino va por buena obra. Póngase a pensar esto, Máster. ¿Qué pasaría si usted, la carrera que usted tiene ¿cuál es? Pues nos la puede compartir. Diseño gráfico. Ok, usted es un diseñador gráfico. ¿Qué pasa si usted hubiese tomado la elección, por ejemplo, de ser, como quien dice, ingeniero industrial, pero al final de cuentas usted se dejó llevar por las emociones de la carrera y no por lo que es
la pasión y el optimismo y no profundizó lo que fue bien la carrera. Solo se dejó llevar por el primer plano. Pasa usted después esto y como que quien dice, no me da, no es mi carrera. Y entonces a la vuelta usted viene y dice, ok, lo voy a intentar esta vez, pero lo voy a intentar de vuelta, pero me voy a informar más a la próxima. Perfecto. Sí, de hecho, creo que uno de los desafíos también que pueden enfrentar los jóvenes, y esto no solamente está ligado al tema profesional, sino también al tema familiar. Claro. Póngale que existe una presión social. Exacto. Por ejemplo, si no tienes novia todavía, pues le dicen, ¿cuándo te vas a casar? Sí. O puede ser el tema que se mencionaba, el tema de carrera. Ok, puede ser que en el contexto, ¿verdad?, del lugar en el que estemos, pueden decir, ok, la profesión que más se da en este lugar es tema de abogados. ¿Okay? Así es. Entonces, ¿qué puede suceder con la presión social? Que lo inducen para que estudie algo que tal vez ven que funciona, pero que no es algo que a usted le apasiona. Exacto, créeme que a veces el obligarnos a querer algo que nosotros no queremos ser suele afectarnos demasiado. Porque fíjese, hermano, que hay muchas personas hoy en día, y ese es un tema demasiado muy hablado, como quien dice, en esta sociedad, que hay personas que eligen una carrera, quieren una carrera, estudiarla, pero al final la familia u otro motivo, o como dice usted, la presión social, los lleva a estudiar otra carrera, pero por lucro de ellos, por beneficio de ellos, y no por nuestro beneficio ni nuestra pasión, ¿me entiendes? Correcto. Creo que una forma, creo que sería la más adecuada de poder elegir algo, una profesión o algún proyecto personal, sería en cuanto a lo que voy a elegir hacer, beneficia a la sociedad. Beneficia a la sociedad, pero que al mismo tiempo también permite llevar ese amor de Cristo. Sí. Ya lo entendí. Mayormente nosotros lo que estamos buscando es que lo que nosotros hagamos sea de beneficio no solo para nosotros, sino para otros. El servir a otros. El servicio. Exactamente. Vaya, es muy importante porque se imagina que, por ejemplo, veamos la labor de un doctor. Un doctor es el que cura y sana, ¿verdad? Jesucristo sanaba enfermos. Imagínense esto, su profesión ayuda a otros. Eso es lo que andamos buscando. Y lo más importante es que le gusta. ¿Se imagina eso, Máster? Es correcto. Y no hay mejor cosa pues, que hacer lo que nos apasiona. Exacto. Y mayormente cuando sabemos que lo que estemos haciendo en la sociedad también involucra el propósito por el cual Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha capacitado para poder llevar las buenas nuevas. Así es. Hablamos, Máster, sobre lo que es también la superación. Cuando nos dice que la superación es un puente hacia las metas. ¿En base a qué damos a entender con superación? El superar nuestros límites, el vencer el temor. Porque hay un versículo muy importante que dice, que es Josué 1:9, por cierto, que dice que mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Ese versículo me impacta bastante porque Dios manda a que seamos valientes a pesar de cualquier adversidad. Es correcto. Y ¿sabe qué es lo más bonito? Sobre todo que cuando uno tiene esa confianza y esa plenitud que el Señor está de nuestro lado y es aquel que camina delante de nosotros como poderoso gigante, no hay nada que se pueda impedirnos y las puertas están 100% abiertas. Correcto. Algo que mencionaba usted acerca del miedo es que, por ejemplo, al Señor, nuestro Padre, tenemos que llamarlo por lo que es para nosotros, es nuestro Padre. Por tanto, lo que nosotros no tenemos es que tenerle miedo a Él, de pedirle, de acercarnos a Él. Lo que sí tenemos que tener es temor. Así es. Porque el temor es el principio de la sabiduría. Entonces, así es. El miedo a veces a pedirle algo. Porque muchas veces podemos estar en una circunstancia, no porque el Señor quiera, sino porque nosotros queremos estar ahí. Entonces, usted mencionaba la superación como un puente para una meta. Exacto. Entonces, si nosotros, imagínense que queremos cruzar 2 montañas y en medio tenemos un enorme cañón, no podemos, entonces ocupamos ese puente. Y ese puente puede ser la construcción de su vida personal, su vida profesional o incluso, más importante, su vida espiritual, esa cercanía con el Señor. Entonces, porque eso va a permitir de que otras personas crucen ese puente y crucen y conozcan otros lugares que no serían posibles si usted haya sido ese canal o ese medio para lograrlo. ¿Sabe qué es lo más importante también, Máster? Yo leía relacionando lo que es a los puentes. ¿Sabe que a veces nosotros, la superación que nosotros llamamos, mayormente uno lo llama como motivación, exacto, y ejemplo a seguir.
Cuando hablamos de lo que es bastante sobre lo que es el ejemplo a seguir a otras personas, las personas, póngase esto así, entórnese como un libro. Un libro se redacta con páginas y sobre todo mayormente con la experiencia que se ha llevado y el conocimiento. Otras personas al verlo a usted pueden aprender, como un libro, como nosotros leemos un libro y aprendemos de ese libro. Así se ven aquellas personas que están preparadas y aquellas que las ven como ejemplo a seguir. Otras personas aprenden de uno también. Y lo más importante es qué es lo que pasa cuando hablamos de eso, también es cuidar nuestro testimonio también. Porque está el desafío también de las tentaciones de que quieren tumbarnos lo que ya está construido, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor ha depositado a usted demasiados dones, un buen ministerio, y viene el enemigo a quererlo poner, como que quien dice, en duda y con tentaciones. Créame que a veces eso nos suele flaquear demasiado. Pero para eso está la fuerza del dominio propio, ¿verdad, Master? Es correcto. Es correcto. Y claro, los desafíos, ¿verdad? También son esos medios que el enemigo usa, como esos vehículos que usa para poder desviarnos. Así es. Y a veces pensamos que el enemigo va a tocar, digamos, como le pasó a Job. Ok. Pero también el enemigo lo hace de una forma muy sutil, a veces con pensamientos, con ideas que llegan a nuestra vida, y no es que el enemigo entre en nuestra cabeza, claro que no, él no tiene la autoridad para hacerlo. Exacto. Pero sí lo hace por otros medios. Por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Qué sucede? Bueno, las redes sociales son un medio importante, pero sin embargo, cuando no se les da un buen uso, nos volvemos adictos de ellas. Así es. Entonces, esos son canales que el enemigo usa sin darnos cuenta, para poder afectar nuestra manera de pensar y por tanto nuestra manera de vivir. Así es. La música también juega un papel muy importante. De hecho, cuando la palabra lo menciona, que hubo cánticos y alabanzas cuando Lucifer fue creado. Entonces, él fue literalmente, él desde la creación de él, obviamente, conoce el impacto que tiene la música. Exacto. En las personas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, creo, también en el entorno en el que estamos, los amigos que tenemos, las personas con las cuales nosotros les confiamos muchas cosas de nuestras vidas o tenemos proyectos en común. Entonces, todo eso también puede ser utilizado para desviarnos del propósito de Dios. De hecho, fíjese que eso se relaciona con lo que es bastante sobre las amenazas hacia nuestra meta, ¿sabes? Como quien dice, impedimentos hacia poder lograr el objetivo. Porque es cierto, uno de ellos es mayormente las distracciones. Las distracciones pueden ser, como usted decía, la música, las redes sociales, cosas que nos eviten, cosas que nos hagan bastantemente, ¿cómo es la palabra? Procrastinar, posponer demasiado todo. Y a veces el posponer nos alejamos. Y también en el ámbito espiritual. Por ejemplo, están lo que son los devocionales. Imagínese usted crea un devocional. Un devocional es una de las maneras para conectar, a comunicarse también con Dios y estar más cerca y sobre todo saber de la palabra. Correcto. Póngase a pensar esto, que yo tengo un devocional todos los jueves, los miércoles, y por ejemplo yo lo pospongo porque necesito hacer otro X o Y motivo y a veces ni termino cumpliendo el motivo que pospuse mi devocional. Y eso también nos suele perjudicar. Pues no solo también en lo espiritual, sino que también en lo profesional. Porque es muy bonito crecer también en el ámbito profesional, en el ámbito secular, porque si Dios nos ha dado demasiadas capacidades en lo espiritual, las podemos usar para bien en lo secular. Ahora, imagínese esto, ¿qué tanto poder tiene la distracción de este mundo para poder alcanzar nuestro objetivo? Y el objetivo también, que es la salvación. Correcto. Imagínese esto, que usted está bien cimentado en la palabra del Señor, pero a veces están esos deseos que vienen para poder regresar atrás. Esos placeres de la carne, como le dicen. Que por un pequeño rato de placer solemos perder demasiado. Imagínese, es como que yo venga y me ponga, es como que yo me venga y me diga, hey brother, nos vamos de vuelta y dejar la iglesia. No, a veces terminamos pagando el precio demasiado. Y ya con lo que hablábamos, Master, el enemigo es muy sutil, es cierto. A veces las tentaciones y los pecados no como que quien dice no nos ataca, sino que como que lo pone en bandeja de plata. Y a veces es decisión de uno si lo toma o no. Claro, esto podemos ver el ejemplo de José. Ajá. En Egipto. Claro. Él perfectamente pudo haber cedido. Sí, con la mujer de Potifar. Correcto, pero en cambio él se acordó de esa relación tan profunda que él tenía con el Señor, de que dijo no y huyó. Entonces, ¿qué pasa? Que
a veces por la misma presión social que tenemos hoy en día podemos simplemente para quedar bien con amigos o con personas ceder a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Así es. Entonces, creo que la idea principal es mantenernos fieles a lo que creemos y en quién creemos. Así es. ¿Sabe? Me recuerda un versículo que está escrito en Romanos 8:18 que dice que las adversidades presentes no se comparan con la gloria venidera de Dios. Fíjese que eso me relata bastante lo que estábamos hablando anteriormente sobre lo que son los desafíos del futuro. Si nosotros deparamos que los desafíos del futuro podemos tener la capacidad para poder superarlos con la mano de Dios y no con nuestra propia fuerza, créanme que lo que más depara para bien sería perfecto para nuestro camino. Imagínense que, por ejemplo, ya he dicho mucho, imagínense. Mire este punto de vista que, por ejemplo, usted, pues más adelante, sus aspiraciones me imagino que son crecer en lo espiritual y tanto también como una persona profesional. Para eso usted ya está como que quien dice mentalizado con los trabajos que se vienen y con las cosas que más adelante le deparan, ¿verdad? Es correcto, y lo importante es ir pensando de forma muy estratégica con todo lo que estamos haciendo, porque al final la misma palabra nos dice que el corazón del hombre propone, pero Dios es el que dispone, digamos, para que todo realmente salga de la forma adecuada en el tiempo adecuado. Entonces, lo importante es tener una identidad, que era lo que también estábamos hablando exacto. antes de iniciar el video, porque sin una identidad clara, obviamente los desafíos, hasta los más pequeños, pueden desviarnos del propósito de Dios. Exacto. Y mire, imagínese esto, que también que el no tener identidad es como que quien dice no saber lo que queremos. Porque hay muchas personas que si usted les pregunta qué es lo que quiere para el futuro, qué se aspira a hacer, muchas personas le van a decir, no sé, a veces el futuro es como una ruleta, dice. Y a veces créanme que por falta de conocimiento nosotros llegamos a perecer. Es correcto. ¿Y qué es lo que le da a relacionar esto? Que a veces nosotros, por no tener el conocimiento y el entendimiento correcto, nuestros pensamientos y nuestras metas caminan hacia otro rumbo, se desbaratan, como dicen. Por ejemplo, Master, hay otra cosa también que es la impaciencia. Ese es otro factor que a veces nos cuesta, la impaciencia de las cosas, que a veces nosotros queremos las cosas a nuestro tiempo y no al tiempo de Dios. Como yo una vez decía, a veces nosotros no respetamos los tiempos de Dios, queremos todo a nuestro tiempo y para nuestra conveniencia. Claro, y bueno, bíblicamente, ¿cierto? Nosotros definimos también los tiempos en dos vertientes, que en este caso sería el tiempo cronos, que es la cronología que nosotros analizamos como lo que estábamos viendo, el pasado, el presente y el futuro, pero también está el kairos, que es el tiempo de Dios, y es el tiempo perfecto cuando Dios ha alineado cada acontecimiento para que suceda. Entonces, así es. Por ejemplo, Dios en su eterna sabiduría hubiese, por ejemplo, enviado a Jesús en esta era, pero no lo hizo porque Él ya tenía un tiempo, que es un tiempo kairos, un tiempo perfecto de Él para enviarlo en el tiempo que ocurrió. Entonces, perfectamente. O sea, y lo otro que mencionaba, ¿qué pasa con la impaciencia? Así es. Bueno, creo que a veces las personas creyentes solemos pedirle paciencia a Dios. Así, exacto. Pero Dios no nos da paciencia. Sino que uno la va. Correcto, o sea, la paciencia es parte de los frutos del Espíritu. Así es. Entonces, no podemos decirle a Dios que nos ponga los frutos, sino que Él pone los medios, que en este caso, comparémoslo con una planta. Vaya, una planta para que produzca frutos, ¿qué se necesita? La planta debe pasar un proceso, el regado, tiene que tener sol, también necesita abono. Imagínense eso. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, hay muchas personas que les echan productos químicos para el crecimiento rápido, pero a veces la planta no crece de una buena forma? Es correcto. Y no crece también saludable. Entonces, es lo mismo con nosotros. La palabra del Señor para nosotros es como ese abono que necesitamos. Y también tanto el agua como el sol, en el caso de la planta, para nosotros pueden ser las pruebas y los desafíos que tenemos. Exacto. Por eso bien dice una parte que, estaba platicando con una persona una vez que dicen que Dios manda lluvia, pero Dios manda lluvia y hace florecer un buen jardín.
Pero para eso nosotros la lluvia viene siendo como las pruebas. Eso es muy importante. Ahora, Master, fíjese esto. Hay una cita que resalta mucho que dice que todo lo que se pide debajo del cielo y de la tierra tiene su tiempo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y lo que había mencionado bastante, lo que es el tiempo cronos, que es muy interesante. Porque mírese cómo es el Señor, que bien dice que sus tiempos son perfectos. Imagínense que venga yo y le diga a mi padre, padre, necesito una moto, pero ya. O sea, porque la ocupo. Ah, bueno, está bien. ¿Y de dónde querés que la saque? Necesitas trabajar para conseguirla. Correcto. Dios pone los medios. Exacto. Dios pone los medios y lo hace en su tiempo. Y creo que no hay mejor forma, ¿verdad?, que confiar en Él. Esperar los tiempos de Él y confiarse. Vaya, por ejemplo, vamos a relacionar esto. Vayámonos a Abraham. Abraham, Dios le dio lo que fue la promesa y que toda su generación sería próspera, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que hacer una prueba de fe también. Hablamos también de los desafíos y metas, que también viene lo que es acompañado de la fe. Abraham ejerció un camino demasiado grande y sobre todo también tuvo que pasar esa gran prueba de intentar de sacrificar su hijo, entregárselo al Señor. Y desde el momento el Señor, cuando vio su disposición y vio que pasó la prueba, lo premió con su promesa. Pero fue cuestión de tiempo. Y oiga bien, no le dijo que al instante él iba a ser próspero, sino que él y su descendencia. Sí. Oiga bien, y relacionemos esto, cómo son perfectos los tiempos del Señor. Es correcto, creo que cuando Dios nos pone en el corazón alguna meta, algún sueño, Dios lo pone para que lo empecemos. Así es. Pero quien lo va a terminar, digamos que pueden ser nuestros nietos o nuestros bisnietos. Tal vez ni siquiera vamos a estar en ese tiempo cuando suceda ya la mayor bendición. Así es. Pero el hecho de que nosotros seamos partícipes de lo inicial va a ser más satisfactorio, y es lo que usted mencionaba sobre el libro de Romanos. Ajá. De que la gloria venidera es mucho mejor que la presente. Así es. Imagine, y es como quien dice, ahora vamos a poner un cierto ejemplo. Es como una persona funda una empresa. Quienes son los beneficiarios son las personas a futuro, son los descendientes, son los herederos de ellos. Y de ellos depende si manejan bien lo que se les ha heredado. Así es como el Señor también nos da herencia y nos da promesas. Y depende de nosotros cómo manejemos eso. Es correcto. Ha sido muy bonito el tema, ¿verdad, Master? Sí, de hecho, hablar de los desafíos, los retos que podemos enfrentar. De hecho, incluso podemos mencionar que tuvimos retos antes de grabar. Entonces, exacto. Todo eso involucra esas cosas que a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos, porque a veces podemos estar molestos, podemos estar no felices, por decir así, y no nos damos cuenta la razón. Entonces, queremos mencionarles que todo tiene una razón y un porqué. Y los retos o los desafíos que hoy enfrentan o que enfrentamos nosotros son simplemente el combustible que nos va a permitir llegar a las metas que Dios tiene preparadas. Créame que sí, eso es demasiado importante. Y bueno, jóvenes, espero pues les haya gustado demasiado, más que un tema, fue una plática, ¿verdad, hermano? Es muy bonito bastante interactuar de estos temas porque suelen ser de mayor aprendizaje para nosotros. Y como dicen, el que busca encuentra, y pues el que busca lo que es la sabiduría y la información para poder capacitarse, pues es muy bueno, ¿verdad, hermano? Así es. Y este ha sido todo por hoy, mis hermanos. Este es el gran programa y este es el tema. ¿Cuál fue sido nuestro tema, hermano? Los retos y los desafíos y también las metas del joven. Así que espero que nos estén sintonizando siempre en nuestros videos, y más adelante traeremos más personas para que podamos también compartir sus experiencias y sus testimonios. Y también un pequeño anuncio antes de finalizar. Les invitamos siempre a sintonizar GCL Radio en 107.7 en Stereo Field, ya que ahí también estamos en los segmentos de la semana. Así que, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Master, muchas gracias por venir a nuestro programa. Espero tenerlo pronto de vuelta. Muchas gracias. Así que, saludos, nos vemos, bendiciones.